El viento en Valle de Ceniza no trae alivio, solo trae el eco de los pecados que nadie quiere confesar. Todo comenzó con un grito seco que rasgó el silencio de la mina abandonada. Elías el viejo Pike, un hombre que había pasado más años bajo tierra que sobre ella, sostenía algo entre sus dedos callosos, una pepita de oro, pequeña, brillante, letal. Un segundo después, la codicia de sus propios compañeros terminó con su vida. Un golpe, un forcejeo y el silencio volvió a reinar. Pero el secreto ya se había filtrado como el veneno en un pozo. Días después, el pueblo se reunió para un funeral que olía a hipocresía. Eran 3 ataúdes en total, el de Elías y los de 2 buscadores que tuvieron la mala suerte de estar cerca. El alguacil Murdoch observaba la escena con ojos cansados, mientras la carreta de los cadáveres chirriaba sobre el polvo. Había algo extraño en ese entierro. Indian Creek, o Valle de Ceniza, como ahora lo llamaban los pocos que sobrevivían, era un pueblo donde la gente moría de hambre. Pero aquel funeral era de lujo. Coronas de flores que costaban $50 cada una adornaban las cajas de pino. ¿Quién había pagado por el descanso de unos miserables buscadores de oro? El sepulturero del pueblo, un hombre que contaba dólares con la misma frialdad con la que cavaba fosas, no daba respuestas. Solo decía que cuando alguien paga, él no hace preguntas. Pero en las sombras, Silas Thorne, el banquero, vigilaba. Thorne sabía que nadie regala flores en el desierto a menos que esté marcando un territorio. Fue entonces cuando apareció él. No vino por el camino principal, sino que emergió de la calima del desierto como una aparición de mal agüero. Lo llamaban el Cuervo Valdés. Entró al salón del pueblo con la seguridad de quien ya conoce el final de la historia. Se sentó a la mesa de juego, donde la banca siempre gana y los hombres pierden la esperanza. Murdoch, el alguacil, se le acercó, intentando marcar una autoridad que ya no poseía. Pero el cuervo ni siquiera levantó la vista de sus cartas. En su muñeca brillaba un reloj extraño. No era de plata ni de oro. Era un reloj de plomo, pesado y oscuro. Cuando Murdoch le preguntó por qué llevaba tal cosa, el cuervo respondió con una voz que parecía venir de ultratumba. El de plata lo guardo para las grandes ocasiones. El de plomo es para recordarme cuánto pesa la vida de un hombre. El ambiente en el salón cambió de inmediato. El cuervo empezó a jugar, pero no jugaba por monedas. Desplegó una carta de crédito por $1000, el precio exacto que el difunto Elías Pike pedía por sus tierras antes de morir. Silas Thorne, que observaba desde una esquina, sintió un escalofrío. Aquel extraño sabía demasiado. Sabía que Thorne quería esas tierras, no por la arena, sino por lo que Elías había jurado encontrar en ellas. Thorne intentó intimidarlo, llamándolo entrometido, un maldito desgraciado que no debería estar en Valle de Ceniza. Pero el cuervo solo pidió un trago y lanzó una advertencia que dejó a todos mudos. Quien compra arena construye muros de cristal, eso decía un sabio, pero el que compra sangre termina ahogado en ella. Si el polvo de estas historias te atrapa, no dejes que el viento se las lleve. Suscríbete a nuestro canal para seguir cabalgando por las leyendas más crudas del salvaje oeste. Si te gustan estos relatos, desenfunda ese like y comparte este video con otros forajidos. Y dime en los comentarios, ¿qué es lo que más te gusta de estas historias? Te leo en la frontera. Esa noche, el cementerio recibió a sus nuevos huéspedes, pero el cuervo ya había empezado a mover las piezas. No era un vengador. Era un jugador que conocía el truco de la banca. Sabía que el sheriff Murdoch y el banquero Thorne eran socios en un negocio de sombras. Sabía que el funeral de Elías no era el único que se celebraría esa semana. Porque en Valle de Ceniza, cuando las flores son caras y el plomo es barato, significa que la justicia está a punto de llegar, pero no llevará placa, sino una carta de crédito falsa y una puntería perfecta. Mientras el polvo del funeral aún no se asentaba, una diligencia cruzó los límites del pueblo, trayendo consigo la pieza que faltaba en este rompecabezas de sangre, Elena Pike.
Se presentó ante el pueblo como la sobrina de Elías, una mujer de mirada gélida que parecía no haber sido tocada por el dolor, sino por la sospecha. Se instaló en el hotel, pero antes de que pudiera deshacer su equipaje, Silas Thorne ya estaba en su puerta. Thorne, con su falsa amabilidad de banquero, intentó convencerla de que el valle no era lugar para una mujer sola. Le habló de los peligros, de la violencia y de cómo aquellas tierras de su tío no eran más que un montón de arena improductiva. Le ofreció una suma que para cualquier huérfana sería una fortuna, pero Helena no era una víctima. Ella sabía que si Thorne quería comprar con tanta urgencia, era porque el suelo escondía un secreto que valía 10 veces más. Pero Thorne no era el único que acechaba en los pasillos de madera crujiente. El cuervo Valdés no usaba las puertas cuando quería respuestas. Entró por la ventana de la habitación de Helena, moviéndose como una sombra que el viento hubiera olvidado. Helena, con una calma que revelaba su verdadera naturaleza, no gritó. Ya había visto demasiados lobos en su vida. «Me dijeron que mi tío era muy querido aquí», dijo ella, sin dejar de mirar al cuervo. «Tan querido que sus asesinos pagaron su entierro», respondió él. «Pero a usted no le interesa el luto, Helena. Usted busca lo mismo que yo». El cuervo le reveló su plan. No venderían la tierra de inmediato. Harían que Thorne y sus socios, el alguacil Murdoch y el turbio dueño del salón, se despedazaran entre ellos por el privilegio de comprar un espejismo. El cuervo sabía que Thorne ya sospechaba de su carta de crédito. Por eso, decidió que era hora de darle al banquero una lección sobre la avaricia. Thorne, sintiendo que el control se le escapaba de las manos, recurrió a su recurso más confiable, el plomo. Envió a Blackie, su ayudante más leal y despiadado, para que liquidara al cuervo. Pero el cuervo ya lo estaba esperando. En un callejón oscuro, la música de un reloj de cuerda empezó a sonar, marcando los segundos que le quedaban de vida al asesino. Fue un enfrentamiento rápido, casi quirúrgico. El cuervo no solo era mejor tirador, era un estratega que sabía que el miedo paraliza más que una herida de bala. Blackie, antes de morir, confesó lo que todos sospechaban. Murdoch y Thorne habían planeado la muerte de Elías desde el principio. El funeral de lujo no era por respeto, era el pago por el silencio de los enterradores. Para aumentar el caos, el cuervo regresó al salón y ejecutó su jugada maestra. Enfrentó a Thorne en público, acusándolo de aceptar cartas de crédito falsas para limpiar su propio dinero sucio. Luego, ante el asombro de todos, el cuervo duplicó la oferta por las tierras de Helena, subiéndola a $40,000. Thorne, atrapado en su propia red de mentiras, no podía permitir que un forastero se quedara con lo que consideraba su mina de oro. La codicia es una enfermedad que nubla la razón, y Thorne estaba en la fase terminal. Empezó a desconfiar incluso de su socio, el alguacil Murdoch. El banquero sabía que, en un pueblo donde la ley se venda mejor postor, el primer hombre en quedarse sin dinero es el primero en recibir un tiro por la espalda. Mientras tanto, Helena observaba desde la distancia, dándose cuenta de que el cuervo no era el salvador que ella esperaba, sino alguien mucho más peligroso. Un hombre que disfrutaba viendo cómo los imperios de arena se desmoronaban. El escenario estaba listo para el acto final. El banquero estaba dispuesto a vaciar su caja fuerte, el alguacil estaba listo para traicionar a su jefe, y el cuervo solo esperaba que el sol bajara lo suficiente para que las sombras fueran lo bastante largas como para ocultar su próxima jugada. La atmósfera en el pueblo se había vuelto eléctrica, pesada como el aire antes de una tormenta de arena. Silas Thorne ya no era un hombre de negocios, era un animal acorralado por su propia ambición. El cuervo Valdés había logrado lo imposible, hacer que Thorne sintiera que estaba a punto de perder una fortuna incalculable. Desesperado, el banquero decidió jugar su última carta sucia. Envió un mensaje a los hermanos de Pilot, mercenarios que no conocían la piedad, con una orden clara. El cuervo no debía ver el amanecer, pero el cuervo siempre iba un paso adelante.
Los mercenarios lo buscaron en su habitación, disparando a través de las cortinas, solo para descubrir que bajo las mantas no había un hombre, sino un bulto de ropa y una trampa de pólvora que los envió directamente al infierno. El cuervo, observando desde la sombra del pasillo, solo murmuró: «Os han engañado. Yo no maté a vuestro hermano. Fue la codicia de quien os pagó». Con sus sicarios muertos, Torne se quedó solo en su oficina, rodeado de libros de contabilidad que olían a muerte. Fue entonces cuando el cuervo entró, esta vez por la puerta, haciendo sonar sus espuelas con una lentitud aterradora. Torne, temblando pero con una sonrisa cínica, sacó un documento, la escritura de venta de las tierras de Elias Pike. «He pagado $100,000, Valdez, Ciceo Torne». Elena Pike ha firmado. «El desierto es mío. He ganado». «Felicidades, Torne», respondió el cuervo con una calma gélida. «Ahora es usted el dueño del cementerio más grande del oeste». El cuervo le reveló la verdad que Torne se había negado a ver. El viejo Elías no era un buscador de oro. Era el estafador más brillante que alguna vez pisó aquellas tierras. Su especialidad era vender terrenos baldíos a hombres con más ambición que cerebro, sembrando pepitas de oro falsas para que los buitres como Torne mordieran el anzuelo. La pepita que le costó la vida a Elías era de latón dorado, un señuelo para atraer a la víctima perfecta. Torne, negándose a creerlo, corrió hacia su caja fuerte, solo para encontrarla abierta. Elena Pike, la sobrina desamparada, no se había marchado a Wichita con las manos vacías. Era, en realidad, la socia de Elías, y se había llevado cada centavo que Torne había depositado para la compra. La justicia del cuervo no fue llevar a Torne ante un juez. Fue dejarlo vivo, arruinado y dueño de un desierto de arena estéril mientras el pueblo entero reclamaba sus ahorros. El cuervo montó en su caballo y, antes de partir, miró por última vez hacia Valle de Ceniza. Allí, en la oficina del banco, Silas Torne gritaba al vacío, rodeado de papeles que ya no valían nada. Como decía el último proverbio del cuervo, el sabio dice que el gato que salvó al ratón del tigre solo tenía hambre, pero a veces el ratón es el que termina guiando al gato hacia el botín. El jinete se perdió en el horizonte, dejando atrás un pueblo que aprendió, de la forma más amarga, que en el viejo oeste el oro es solo un sueño, pero el plomo y la traición son las únicas realidades que perduran bajo el sol. Valle de Ceniza amaneció con un silencio sepulcral. Ya no había gritos en el salón ni caballos galopando por la calle principal. Silas Torne, el hombre que una vez fue el dueño de cada alma en el pueblo, fue visto por última vez caminando hacia las tierras de Elias Pike con una pala al hombro y la mirada perdida. Un hombre rico convertido en un fantasma, condenado a acabar para siempre en un océano de arena buscando un tesoro que él mismo ayudó a inventar. A pocos kilómetros de allí, en un cruce de caminos donde el desierto se abre en dos, el cuervo Valdez detuvo su marcha. No estaba solo. Elena Pike lo esperaba bajo la sombra de un álamo seco, contando los fajos de billetes que habían pertenecido al banco. $100,000, dijo ella, guardando el último fajo en la alforja. Torne pagó cada centavo por su propia tumba de cristal. ¿De verdad vas a dejarlo vivo? Un muerto no puede sentir la pobreza, respondió el cuervo, mientras encendía un cigarro. Y Torne es un hombre que solo existía a través de su dinero. Ahora que no tiene nada, es menos que un cadáver. Elena le tendió una bolsa pesada, pero el cuervo solo tomó una parte. En un gesto que recordaba a los antiguos códigos de honor de los tahúres, dividió el botín de una forma inesperada. «Toma estos 10,000», dijo él. Benzón o Elías, como prefieras llamarlo, siempre decía que a sus óseas nunca les daba más del 10%. Pero yo no soy Benzón. Quédate con la mitad. El dinero se esfuma rápido en las mesas de juego, y una mujer con tu instinto siempre necesita un fondo de reserva. Elena lo miró con una mezcla de respeto y advertencia.
Sabía que hombres como el cuervo nunca se detienen por mucho tiempo. ¿Hacia dónde vas ahora?, preguntó ella. Hacia el norte. Dicen que en Wichita hay otro banquero que cree en los milagros y un sheriff que vende su placa por una moneda de plata, respondió el cuervo con una media sonrisa. Antes de separarse, el cuervo sacó su reloj de plomo. Lo miró un segundo y luego lo lanzó hacia los matorrales. Ya no necesitaba recordar el peso de la vida de un hombre. Hoy, sus bolsillos pesaban lo suficiente como para olvidar el pasado por un tiempo. Elena espoleó su caballo hacia el este, desapareciendo en una nube de polvo dorado. El cuervo, por su parte, se ajustó el poncho y cabalgó hacia el horizonte opuesto. Mientras se alejaba, una última frase quedó flotando en el aire caliente de mediodía, un proverbio que Elías Pike solía decir que el cuervo había hecho suyo. Confucio dice que si talas el árbol que te da sombra, el sol volverá a tu casa, pero lo que no dice es que, en el desierto, el sol es lo primero que te mata. Si el polvo de estas historias te ha atrapado, no dejes que el viento se las lleve. Suscríbete a nuestro canal para seguir cabalgando por las leyendas más crudas del salvaje oeste. Si te ha gustado el relato, desenfunda ese like y comparte este video con otros forajidos. Y dime en los comentarios, ¿crees que el cuervo fue justo con el banquero o la codicia no tiene perdón? Te leo en la frontera.